Padre, nos ponemos en tus manos para meditar en tu palabra. Te pido que utilices mi boca, Señor, para dar tu mensaje. Que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra está viva, Señor. Y siempre nos ministra conforme vamos necesitando. Ayúdanos a comprender por medio de tu Santo Espíritu la Escritura y tu mensaje del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, enmudece todo espíritu que no glorifique tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, pues tenemos tema el día de hoy. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué será puestos los ojos en Jesús? Vamos a ver. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? O sea, ¿sabes dónde tienes puestos tus ojos? Esto quiere decir en qué estás enfocándote. ¿Qué es lo que tienes en dónde te visualizas, cómo te visualizas? ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en el estudio? ¿Te estás enfocando en que ya se va a iniciar el ciclo escolar? ¿Te estás enfocando en las cuentas por pagar, en los problemas, en la depresión, en las enfermedades? ¿En dónde están tus ojos? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está nuestra mirada en este momento? ¿Por qué? Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. A ver, ¿me ayudas, Alondra? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? La que puse aquí en pantalla es otra versión, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿sí? La versión que leíste es la Reina Valera, que es un lenguaje un poquito más arcaico o más apegado quizá al lenguaje original en algunos aspectos, pero creo que aquí, si no me equivoco, puse la nueva traducción viviente, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mirada en las verdades del cielo, ¿sí? Eso es buscar las cosas de arriba. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, ¿sí? Y en la otra versión dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice acá la Reina Valera, y acá en esta que es un lenguaje un poco más fácil de digerir para personas nuevas en la fe también, pues ustedes han muerto a esta vida. O sea, se supone que el cristiano ha muerto a esta vida. Porque si no has muerto a tu vida pasada, si no has muerto a tu viejo yo, a tu hombre, si no has muerto a Adán, digamos, pues entonces ¿cómo vas a estar resucitado? Porque Cristo tuvo que morir para resucitar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que morir a nuestros pecados, a nuestra concupiscencia, a nuestras inclinaciones, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a todas esas cosas tenemos que morir para poder gozar de la vida de Cristo Jesús, ¿sí? Dice aquí, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Muchas personas piensan que hay que vivir la vida, que hay que gozar la vida, porque vida solo hay una. Y porque esta vida es pasajera, y porque pues mañana quién sabe, y bueno, pero ese gozar la vida al que se refieren es un gozar la vida como descabellado, o sea, un gozar la vida con libertinaje. A eso se refieren en la mayoría de las personas cuando utilizan esta expresión, ¿sí? Y aquí la palabra de Dios lo que nos está diciendo es que esta vida en este mundo no es nuestra verdadera vida. Lo que estamos viviendo aquí en el mundo, número uno, es pasajero
Y número 2, esta no es tu vida, no es la vida del cristiano. Aquí estamos para aprender a amar a Dios, para conocer a Dios, para madurar en la fe, para predicar la palabra de Dios. Pero este mundo no es nuestro destino. Por eso, por ejemplo, el pastor Armando Alducin dice que nosotros somos los verdaderos extraterrestres, los cristianos. Y si lo vemos en el sentido literal de lo que significa ser extraterrestre, es verdad. Nosotros somos fuera de esta tierra. Como dijo Jesucristo, no son del mundo. ¿Sí? Nosotros no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. El verdadero cristiano, el que en verdad es cristiano, no nomás que se dice, ay, sí soy cristiano y voy a la iglesia los domingos, pero entre semana fornico, robo, soy grosero y demás, y ni me duele la muela por eso, ¿no? Entonces, sin remordimiento, pues, ¿no? Pero, ya se creen salvos porque son cristianos. No. El verdadero cristiano es el que ha muerto a su Adán, a su voluntad, a sus concupiscencias. ¿Para qué? Para enfocar su mirada, para poner sus ojos en Jesucristo. Y muriendo, entonces resucitas a la vida en Cristo Jesús. Es la única forma de hacerlo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice este versículo de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3? Punto número 1, con sus subpuntos, ¿no? Que si realmente tú crees en Cristo Jesús, tienes que morir a la vida pasada para poder resucitar juntamente con Cristo. En la cruz estaban escritos los pecados, estaban los decretos de muerte, estaban las maldiciones, todo eso estaba en la cruz de Cristo. Él cargó con esos pecados, con esas maldiciones y pagó con su sangre el nuevo contrato, el contrato que anulaba todos esos decretos, y eso está escrito en el Nuevo Testamento. El acta de los decretos fue anulada con la sangre de Cristo. La tinta fue la sangre de Cristo, ¿sí? Pero para poder tener vida, como lo hizo Jesús al tercer día que resucitó, esa vida solamente la podemos tener si morimos, si estamos dispuestos a morir a todo lo que Jesús cargó en esa cruz. Si estamos dispuestos a renunciar a todo eso. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Hasta Lázaro se tuvo que morir para que lo reviviera Jesús, ¿sí? Para que lo resucitara Jesús. O sea, y cualquier resucitado de la historia, sea bíblicamente, o sea, de las personas que por redes sociales nos llegamos a enterar que murieron y después volvieron a la vida, o sea, resucitaron, primero se murieron. No hay resurrección sin muerte. Si tú quieres vivir una vida en resurrección, tienes que estar dispuesta a morir a esos pecados. Debemos morir a los pensamientos antiguos, aceptando en su lugar los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes meter los pensamientos de Dios que están aquí en la Biblia a tu cabeza, a tu corazón, es decir, a tu alma, si no estás dispuesta a renunciar a tus propios pensamientos. Me dirás, ¿por qué? Porque quizá tu pensamiento es que fornicar antes de casarte no tiene nada de malo, si es por amor, como dicen las personas del mundo, ¿sí? Pero eso no es lo que la palabra de Dios te dice. Aquí te dice que no fornicarás, así de simple, no fornicarás, punto, se acabó. Y lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, y es la voluntad de Dios, y es el pensamiento de Dios, y lo que dice la palabra de Dios es lo correcto. Entonces, si tú creías que fornicar antes del matrimonio, y fornicar significa cualquier tipo de situación sexual, ¿no? Fuera del matrimonio, antes de casarte, ¿no? Si tú creías que eso estaba bien, pero te das cuenta por medio de la escritura que Dios dice que está mal, entonces tú tienes que renunciar
a tu creencia, a tu pensamiento de que eso estaba bien o no tenía nada de malo. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es perfecto. Y también dice la Escritura, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. La verdad es lo que está en la palabra de Dios. Tú puedes tener razón o puedes tener cosas ciertas en tu vida, pero la verdad es la palabra de Dios. Y solamente al morir a tus propios pensamientos, será posible que Dios transforme realmente tu vida. Porque tú puedes decir, es que no pasa nada, nada más son 5 minutos que yo me metí a tal página, o nada más fue una vez que me metí con el novio, o nada más fue una vez que me robé algo, o no, es que no pase nada. Ese es tu pensamiento que está decidiendo que tu voluntad es la buena. Y que lo que dice la Biblia, pues es algo arcaico, pasado de moda, que no pasa nada, no. La Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es un libro de leyes. Son leyes espirituales. Sí pasa algo. Y la ley espiritual que estamos explorando el día de hoy es el morir y el resucitar. ¿Pero cómo? ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Si tú no mueres a tus propios pensamientos, en otras palabras, estás rechazando los pensamientos de Dios y te estás poniendo por encima de Dios. Porque tú dices, Dios está mal, Dios es arcaico, Dios no entiende que yo vivo en el 2025, Dios no entiende que yo soy una chica o un hombre o un chico moderno, ¿no? O una mujer moderna, ¿no? Y tú dices, mi pensamiento es el correcto, y si Dios está incorrecto, entonces tú eres superior a Dios, ¿sí? Por eso, para poder tener una vida nueva en Cristo Jesús, tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, renunciar a nuestros pensamientos pasados, ¿sí? Y si tú no mueres a tus propios pensamientos, entonces estás rechazando a Cristo y la vida que te ofrece, la vida nueva que Jesús te ofrece. ¿Y qué hay en esa nueva vida que Jesús nos ofrece? ¿Nos ayudas a leer? Paz, tranquilidad, seguridad, confianza, fe, esperanza, dominio propio, paciencia, bondad y perdón. Así es. Dios es la fuente de toda bendición. Tener paz en tu vida es una bendición. Que tú estés tranquila, que puedas dormir con la conciencia tranquila por las noches. Que tú puedas tener tranquilidad aunque todo se vea oscuro. Que tú no tengas miedo. Eso es bendición. Y si hay bendición es porque Dios está presente, ¿sí? Seguridad. Tener seguridad es bendición. Tener la confianza de que Dios está obrando es fe y es una bendición también. Y esa es la vida que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos confiados. Dios quiere que nosotros vivamos sin angustia, sin miedo, sin incertidumbre, sin temor. La gente va a que le lean las cartas, el tarot, el café, las nubes y todo eso, los agoreros y demás. La gente paga sumas de dinero por saber qué les va a deparar el futuro, pero ¿sabes qué? El cristiano debe decir, mi futuro está en manos de Dios, pasará lo que Dios quiera, eso va a pasar. Y tener esa confianza, y eso también es tener esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene con ganas de seguir viviendo también, y eso es bendición. La gente que pierde la esperanza es porque ya ha perdido fe, ha perdido la confianza, la seguridad, la tranquilidad en que Dios puede cambiar su situación. Y muchas veces, no me voy a atrever a generalizar porque hay muchas situaciones diversas, pero muchas veces cuando la gente ya pierde la esperanza, es porque han atravesado un camino oscuro a donde han llegado incluso muy bajo. Y cuando estás en un pozo, muy bajo en un pozo, imagínate un pozo de unos 50 metros bajo tierra. ¿Tú crees que hay luz?
No, ya no hay luz, ya no alcanzas a ver que hay una salida. Esa gente pierde la esperanza. Y estoy haciendo esto como una analogía, esto del pozo como una analogía de lo bajo que te puede hacer caer el pecado. Cuando estás sumergido en el pecado, ya no alcanzas a ver que hay una salida para tu situación. Cuando estás sumergido en el pozo de la oscuridad, en pozo profundo del pecado, cuando ya has caído tan bajo que ya no alcanzas a ver la luz, la gente pierde la esperanza y muchos llegan a suicidarse. ¿Y cómo podemos conseguir realmente tener todo esto, esta vida nueva que Jesús nos ofrece? Solamente es posible poniendo los ojos en Jesús, dejando de mirarte a ti mismo. Porque el que no está poniendo sus ojos en Jesús, está poniendo su mirada en sí mismo, en sus circunstancias, en sus dolores, en sus heridas emocionales, en sus traumas, en sus creencias. O sea, solamente puedes tener una vida nueva. La vida nueva que Jesús te ofrece cuando pones tus ojos en Jesús. Veamos. Analiza, ¿a dónde te han llevado tus pensamientos pasados? O sea, antes de aceptar a Cristo o antes de realmente reconocer que Jesucristo debe gobernar tu vida, o si no crees, para los que nos escuchan fuera de aquí, si tú actualmente no crees en Jesús, pregúntate, ¿a dónde te han llevado esa voluntad tuya, esos pensamientos? Porque ¿sabes qué? Esos pensamientos se convierten en acciones, ¿sí? En el pensamiento se empieza a gestar y Pablo lo compara con un embarazo. Ahorita no tengo el versículo, pero así lo compara Pablo. El pecado se gesta, crece, lo alimentas como a un bebé, ¿sí? Hasta que da a luz el pecado, ¿sí? Todo empieza en el pensamiento. Esos pensamientos son como una semilla. Esa semilla, si tú la plantas y la riegas, llevan a cometer acciones. Una cosa es un pensamiento que te cruza y esa puede ser una tentación, pero tú la rechazas, no le estás dando vueltas a ese pensamiento, entonces ese pensamiento no llega a cometerse en una acción. Pero si tú alimentas ese pensamiento y dices, ay, pues no pasa nada, ay, pues pues no, que ¿a quién le voy a hacer daño? A nadie. Pues tantita droga no hace daño, un cigarro no hace daño, ¿a quién le voy a hacer daño? A nadie, ¿no? Una botella de alcohol de vez en cuando no hace daño, o sea, no, es que todo eso va creciendo, ya te la tomaste, ya te emborrachaste, ya cometiste tonterías, ya ofendiste gente, ya te faltaste el respeto a ti mismo también, ¿sí? Entonces, esos pensamientos que tú habías tenido en tu propia voluntad, ¿a qué tipo de acciones te han llevado? Yo te aseguro que sin Jesucristo, sin Dios gobernando tu vida, esos pensamientos te han llevado a puras conductas autodestructivas. Autodestructivas puse aquí, pero también destructivas para con otros. O sea, porque tú empiezas destruyéndote a ti mismo, pero los demás los salpicas. ¿Sí? Porque a lo mejor el adúltero empezó dañándose a sí mismo, pero salió salpicada a su familia. ¿Sí? El que se droga empezó dañándose, autodestruyéndose a sí mismo. Pero desgraciadamente no se queda ahí. Dañas a tus familiares, porque entonces tienen que lidiar con un adicto, ya te enfermaste del hígado, de los riñones, a causa de las drogas, ya tienes otros tipos de problemas, de deudas, etcétera, ¿sí? Entonces, el pecado, los pensamientos te llevan a cometer acciones y tus pensamientos sin Cristo Jesús te llevan a conductas autodestructivas por estar enfocado en ti mismo, por estar enfocado en el yo quiero un rato de placer. Lujuria, adicciones, ¿no?
Y eso te lleva a mentiras, ¿sí? Y eso te lleva a la paranoia, me van a descubrir, ¿sí? Te puede llevar a los celos, al resentimiento, a la ira, a estar pensando en cosas negativas. No, es que esa persona no se merece mi perdón. No, es que yo soy muy valioso, como dicen hoy en día, ¿verdad? Tú vales mucho, sí, tú vales mucho, pero no en el aspecto de que para que te dé permiso para pisotear a los demás, ¿sí? Entonces, la gente que tiene resentimiento se cree superior a la persona contra la que tiene el rencor, ¿sí? Contra la que siente odio. Incluso la persona que vive con resentimiento, con odio, con amargura, se pone en el lugar de Dios, ¿sí? Porque nosotros no debemos de juzgar ni desearle el mal, así como que, ay, ojalá esa persona le pase X cosa. No, eso es emitir un juicio y ponerse en lugar de Dios, o sea, y el resentimiento, aunque tú digas, ay, odio a esa persona, pero esa persona no le está pasando nada por tu resentimiento. El primer afectado, antes de que tú incluso pudieras cometer una tontería, por ejemplo, llegar a un asesinato por resentimiento, el primer afectado eres tú, porque primero no vas a poder dormir pensando cómo hacer lo malo. Así dice la escritura en Proverbios. Sí, creo que es en Proverbios o en los Salmos. El malo no puede dormir hasta que no hace el mal. Entonces, el malvado, el que vive con resentimiento y con odio, no puede dormir pensando cómo desquitarse, pensando cómo hacerle el mal a alguien, ¿sí? Y eso te lleva a desórdenes alimenticios, ya te duele la panza, ya tienes colitis, ya tienes gastritis, o sea, es una conducta autodestructiva. Ya te duele el cuerpo, los músculos, de tanto tensar el cuerpo, del estrés, del resentimiento que tienes, te dan migrañas, o sea, todo a causa del resentimiento. Y algunos dicen que el cáncer, no generalizo, siempre hay casos en los que Dios lo permite por alguna otra cosa, pero en algunos casos dicen que también el cáncer está relacionado con el guardar rencor y con el resentimiento, la ira. No es otra conducta autodestructiva. La falta de perdón, todo esto es altivez y soberbia, ¿sí? Los malos deseos. No nomás es desearle el mal al prójimo, sino desear la mujer o el hombre de tu prójimo, sino tener pensamientos de cómo vas a fornicar, de qué vas a hacer, o sea, o de robarte algo, ¿sí? Todas esas cosas son malos deseos, la envidia puede llevar a asesinatos, y lo hemos visto, ¿no? Etcétera. Todas estas conductas son autodestructivas y terminan salpicando a la gente que te rodea o a la gente en la que la persona desea hacerle el mal. Y mucha gente dice, pues yo no voy a la iglesia, sí creo en Dios, pero pues no robo, no mato, ¿qué tiene? Y es gente que tiene relaciones así con todas las novias que tiene, es gente que, pues que se hacen un Dios a la medida. ¿Qué es un Dios a la medida? Un Dios condescendiente con tus acciones que, entre comillas, porque tú lo piensas así, no dañan a nadie, pero te están dañando a ti mismo. Porque dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, si no me equivoco, también es una carta de Pablo. El que comete adulterio, comete pecado, se daña a sí mismo, ¿no? O sea, tú piensas que no le haces daño a nadie, pero sí, te estás dañando a ti mismo, contra su propio cuerpo peca, dice así. Entonces, nada de esto que está aquí en la parte superior de la pantalla, nada de esto procede de Dios. Todo esto es muerte. Pero el plan de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. Y Dios es tan bueno que nos da libertad de escoger. Si decidimos poner nuestra mirada en nosotros mismos, en el yo quiero, yo hago, yo lo puedo, o sea, ¿a dónde te está llevando? ¿No? O escoger la vida en Cristo Jesús. Así dice Deuteronomio 30:19. ¿Me ayudas a leer? Os doy a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Dios te da a escoger entre la vida y la muerte.
Y dices, pues, ¿cómo? Ay, pues yo escojo la vida. Así dicen en los centros de rehabilitación, pero se siguen drogando, ¿no? O sea, a ver, ¿realmente escoges vivir? Pero la vida en Cristo, no esta vida temporal. Porque cuando morimos en este cuerpo, en este mundo, no dejamos de existir. Hay una vida eterna. Y esa vida, el destino de esa vida eterna, lo escoges en esta vida. Ahora Dios te dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Las elecciones que tú hagas de escoger entre la vida y la muerte espiritual, porque esto ya es espiritual y nuestra alma no muere, ¿sí? O sea, tiene trascendencia espiritual. Tus decisiones, lo que tú decidas entre la vida y la muerte de Dios espiritualmente, si tú escoges la muerte en el pecado o si escoges la vida de Cristo, eso va a repercutir en tus hijos, en tus nietos. Todo lo que tú hagas va a repercutir. Porque como ya lo dije anteriormente, la Biblia es la palabra de Dios y al mismo tiempo es un compendio de leyes. Jesús le pegó la oreja a Malco cuando Pedro se la cortó. Y Jesús le dijo, no, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, si Pedro le hubiera, o sea, ahí Jesús lo restauró, le restauró a Pedro el desliz, ¿sí? Porque ya Pedro no iba a tener que pagar por esa oreja cortada, que era un intento de asesinato. O sea, Pedro iba con todo, porque cortarle la oreja fue nomás un chiripazo, ¿no? O sea, Pedro iba a cortarle el cuello, ¿no? Ahora, Jesús no quería que Pedro muriera a través de la espada. Entonces, Pedro, como murió crucificado, ¿sí? Fue la muerte con la que glorificó a Cristo, pero todo tiene una repercusión. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿en quién? Jesús. En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Vamos por pasos. Primero, Pablo nos dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí Pablo nos está diciendo que los pecados son un peso. Tú los vas cargando como si fuera una mochila muy pesada y muy grande, ¿sí? Muy estorbosa. Entonces, aquí lo está comparando la vida del cristiano con una carrera, porque dice, corramos, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida del cristiano no es como que, ay, ya me hice cristiano y wow, ya soy cristiano, soy salvo, ya la hice. No, es como una carrera en la que tienes que perseverar, en la que tienes pequeñas metas y después metas más grandes y vas avanzando, ¿sí? De los 500 metros al kilómetro 1 y del kilómetro 1 te pasas al kilómetro 2 y después una carrera de 5 kilómetros, luego una de 10, luego un medio maratón, luego quizá un maratón completo. Es como una carrera, ¿sí? Imagínate correr un maratón completo cargando un bulto de piedras o 50 kilos de sal, ¿no? O 50 kilos de lo que quieras. O sea, ¿no correrías más a gusto sin peso? ¿Sí? Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tienes que renunciar al pecado, a esos pensamientos que te llevaron a acciones autodestructivas. Tienes que renunciar a todo eso para poder correr la carrera que Dios quiere. Esta carrera es una batalla espiritual, ¿sí?
Pero aquí dice algo que puse en verde. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque tú dices, ay, pues ahora doy un paso y mañana doy otro. Ahí llegaré. No se trata de eso. Pablo nos está diciendo que tengamos paciencia con nosotros mismos, ¿sí? Que este asunto de poner la mirada en Jesús, como él dice, puestos los ojos en Jesús, Jesús es la meta, ¿sí? Hay que poner los ojos en la meta, pero hay que tenerte paciencia a ti mismo, porque te vas a caer. Si alguien de los que esté escuchando ha sido corredor, ha participado en alguna competencia deportiva, sobre todo de ese tipo de carreras o algo así, sabes que te vas a caer. El cristiano también se cae, también comete errores. Pero ¿qué pasa con el corredor? Con el que tiene puesto su pensamiento, sus ojos en la meta. Y la meta del cristiano es Cristo. Se levanta porque sabe que tiene que seguir para llegar a la meta, ¿sí? Entonces, tienes que tenerte paciencia en que a lo mejor te vas a lesionar, como los corredores se lesionan, en que hay que ser disciplinado, en que aunque te duela, tienes que hacer ejercicios de estiramiento, de rehabilitación y de todo eso para seguir corriendo, ¿sí? Entonces, eso mismo lo tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que tener paciencia y estar conscientes de que a veces vamos a tener tentaciones y que a veces, aunque no queramos, vamos a caer. El corredor no planea caerse. Ahí está la diferencia, ¿sí? Fíjate bien. Hay quienes, como en el fútbol, le soplan, se caen y hacen un panchote y ¡ay, me lesioné! Y no es cierto. Lo hacen para tomar una ventaja, para distorsionar las cosas, para conseguir algo de una manera ilegal, digamos, errónea, pues mala, traicionera, ¿no? De mentira, de mala fe. Una cosa es planearlo como esos jugadores que son muy comunes en los partidos de fútbol. Y otra cosa es que el corredor, cuando está corriendo, no vio un hoyo y se cayó y se esguinzó. Una piedra se resbaló y ya se lastimó el tobillo o se lastimó la rodilla, se peló la rodilla y ya se lastimó. O sea, hay una diferencia entre hacerlo con intención y hacerlo pues porque no te diste cuenta que ya estaba. No te diste cuenta dónde, ¿sí? No viste bien. Quizá debiste haber ido viendo, pero no viste. Fue un accidente, digamos. No, porque no fue intencional. Entonces, hay que tener paciencia contigo mismo. Tienes que tener paciencia contigo mismo de que pues a veces te puedes caer, pero te levantas, ¿sí? Te levantas porque tú tienes que llegar a tu meta, y esa meta es poner tus ojos en Jesucristo. Esa meta es poner tus ojos en Jesucristo. Y bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es lo que dice Mateo 6:21. Yo te voy a decir a ti, donde está puesta tu mirada, ¿sí? Está tu vida o tu muerte. Si tú tienes tu mirada en las cosas de la tierra, en el dinero, en la fama, la fortuna, los hombres, las mujeres, en todo eso es muerte. Absolutamente todo lo que hay en esta vida es muerte, por eso todo se acaba, hasta nosotros nos acabamos, nos vamos envejeciendo, nos hacemos viejitos, los órganos dejan de funcionar igual, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Las casas necesitan estarse remodelando, porque si no, se van desgastando, se van acabando, ¿sí? Entonces, también Jesús nos dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla pues se come las cosas y el óxido destruye, ¿no? Sino pongan su mirada y hagan tesoros en el cielo, donde nada puede hacerle daño a tus tesoros, ¿sí? Entonces, donde está tu mirada, si tú tienes tu mirada puesta en las cosas de arriba, vas a tener vida.
que son las cosas de Dios, ¿sí? Veamos, aquí tenemos un pasaje en Números 21, capítulo 4, Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Aquí Números 21 nos relata esta historia de la serpiente de bronce. ¿Me ayudas a leer, por favor? Del versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así es. Ahí tenemos una imagen ilustrativa. ¿Sí? Primero, ¿qué encontramos aquí? Dice, después partieron del monte de Hor, versículo 4. Y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí encontramos algo importante. Que si te dejas desanimar o asombrar por las malas circunstancias, terminarás. ¿Qué hicieron? Blasfemaron contra Dios. ¿Sí? Dijeron, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Del maná están hablando. O sea, primero, pues qué mal agradecidos, porque tenían que comer. No, a Dios no le gusta la gente que no agradece la comida. Mira, si sea un plato de frijoles, de lentejas o de sopa de fideos, bendito sea Dios que hubo comida, ¿sí? Y estos privilegiados, los extranjeros maravillados de que todos los días caía el maná, y estos renegando, que porque era lo único que comían, ese pan tan liviano. O sea, y entonces blasfemaron contra Dios y pecaron. Y hablaron mal contra el siervo de Dios, contra Moisés. ¿Sí? Ahora, aquí como punto voy a agregar que hablar mal de un siervo de Dios, de alguien que Dios ha ungido para proclamar su palabra, para profetizar en su nombre y demás, de alguien que Dios ha escogido, es hablar mal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Entonces, si tú estás renegando del siervo de Dios, estás diciendo, Dios escogió mal. ¿Cierto? Pone, el que habla mal del siervo de Dios pone en duda el buen juicio de Dios. ¿Sí? Por este motivo es que Jehová, como dice el versículo 6, envió serpientes que los estuvieron picando, mordiendo y demás, y murió gran parte del pueblo. Aquí dice el versículo 6. Murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, o sea, ay no, es que hay tantas cosas que decir. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, primero, de boca muy grande para andar renegando, ¿verdad? Y después, ay, ¿sabes qué? Pues ya nos dimos cuenta. Y muchos dicen, ay, esos israelitas, esos judíos, esos así. Pero ¿nosotros qué? ¿No? Primero, ahí andamos, metidos en el pecado, atascándonos en el lodo, ¿sí? En el lodo espiritual. O sea, ahí andamos
guardando resentimientos, ahí andamos viendo páginas indebidas en internet o revistas o lo que sea, o películas indebidas con escenas que no debemos de estar viendo porque no agradan a Dios. Ahí andamos metidos en conversaciones, de gente envidiosa, de gente criticando a otra. O sea, primero ahí andamos atascándonos, ¿verdad? Y después viene, ay, ¿sabes qué? Sí, ahí vamos. Y a veces tenemos que cometer estos pecados, no porque sea bueno, sino que a veces es la única forma en la que entendemos cuando ya sufrimos las consecuencias de que estuvimos mal, de que tus pensamientos que tú permitiste estuvieron mal. ¿Y cuál fue la solución que mandó Dios, perdón? Una serpiente en un asta, ¿sí? Dice aquí, Jehová dijo a Moisés, versículo 8, ¿qué le dijo? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ok. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien. Esto es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, ¿sí? El pecado es normal en la humanidad. Ni modo. Así empezó todo con Adán y Eva, ¿sí? Ni modo. Así es. Pero Dios, mira, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento, ¿sí? La gente dice, ay, es que ponemos imágenes en las iglesias porque, mira, Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera y que nomás de verla se iba a curar. Y a eso es lo que piensan muchas personas con los santos y las imágenes y todo eso. Ay, nomás mirando, tocando al santo, ya me voy a la imagen pues de yeso y de metal, ya me voy a curar, ¿no? No. Esta serpiente en un asta del Antiguo Testamento refleja a Jesucristo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios iba profetizando en el Antiguo Testamento todas las señales para que cuando llegara Jesús lo reconocieran. Y fíjate, ahorita que hablé de eso de la idolatría, dice aquí, en el año 715, aproximadamente el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce debido a que era objeto de idolatría para el pueblo. O sea, desde siempre el ser humano ha tendido a la idolatría, ¿sí? Y ahora, Jesucristo en Juan 3, 14 al 15 hace una analogía de sí mismo con la serpiente de bronce. Vamos a ver qué dice Juan 3, 14 y 15. ¿Me ayudas? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más claro ni el agua para uno que Dios ya le reveló. Ahí está. Tenemos en el Antiguo Testamento la serpiente, que es como una cruz, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, perdón, a Jesucristo en una cruz. Ahora, la serpiente representa el pecado, ¿sí? Jesús en la cruz representó todos los pecados, ¿sí? Lo que estaba en esa cruz representaba todos los pecados de la humanidad. Por eso Jesús se hizo hombre, para poder representar todos los pecados de la humanidad, ¿sí? Entonces, para poder vivir después de haber pecado, en el Antiguo Testamento, lo que Moisés lo que Dios le dice a Moisés que hagan es que todos voltearan a ver la cruz. Y así, físicamente, simbólicamente, como sombra del Nuevo Testamento, tenían vida por haber visto la serpiente. Pero, en realidad, lo que Dios nos estaba profetizando con esa imagen era Jesucristo colgado. Porque todo aquel que mira la cruz y que cree en Jesucristo como único Señor y Salvador y que tiene sus ojos puestos en Jesús,
No importa los pecados que hayas cometido, vives. ¿Qué aprendemos de esta serpiente de bronce? Bueno, que si te dejas desanimar por las circunstancias desfavorables, vas a terminar pecando contra Dios, hablando mal, renegando, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Pero ¿sabes qué? No como un dolor, sino como un dolor momentáneo, sino como un reclamo realmente. A ver, Dios, no que eres tan bueno, ¿por qué lo permitiste? ¿No? O sea, y eso es una blasfemia, ¿sí? Si te dejas desanimar por las circunstancias desfavorables, vas a terminar pecando contra Dios. Vas a terminar cayendo como lo hizo Pedro. Pedro se dejó asombrar por las circunstancias. Pedro se dejó asombrar por el tamaño de las olas y terminó cayendo. ¿Y quién lo levantó? Jesús. Cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús para ver las circunstancias, terminó cayendo. ¿Y quién nos levanta siempre? Pues Jesús. Por esta razón, Pablo nos llama a estar siempre gozosos. En 1 de Tesalonicenses, estad siempre gozosos, ¿sí? Aunque, como dice el Salmo, podrán caer 10,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero yo no temeré, porque Jehová está conmigo, ¿sí? No te tienes que dejar asombrar o rebasar por las circunstancias. Pon tus ojos en Jesús y vas a estar bien. En el momento en el que te dejes asombrar por las circunstancias, va a entrar el miedo, un espíritu de miedo, ¿sí? Un espíritu de angustia, un espíritu de ansiedad, un espíritu de falta de fe. No, todo eso te va a llevar a estar mal. Y a estar mal no solamente contigo mismo, que te duele la cabeza, la panza y todo lo demás. No, te va a llevar a cometer alguna falta contra Dios, a dudar de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Aprendemos que dejarte desanimar por las circunstancias significa que tu mirada está puesta en ti mismo, en tus fuerzas, en tus sentimientos, y dejas de poner tu mirada en el Dios Todopoderoso que todo lo puede resolver. Todo lo puede hacer Dios, para Él no hay imposible. Y bueno, cerramos con esta pequeña frase. Como conclusión, debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús para pasar de muerte a vida y así poder gozar de una vida plena y en paz. Es la única forma en la que podemos tener vida plena. ¿Y quién quiere tener vida plena? Amén. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque pues tu palabra nunca vuelve vacía. Yo sé que nos has mostrado a nosotros cosas que quizá no entendíamos o pasábamos por alto o que se nos hacía fácil ignorar. Te pido que eche raíces esta meditación en tu palabra, este estudio de tu palabra, en los corazones de las personas que lo lleguen a escuchar, para que la vida de Cristo Jesús nazca y se multiplique y crezca en la vida de cada uno de nosotros. Sigue transformándonos, Señor. Gracias por tu paciencia. Te bendecimos y te alabamos. Amén y amén.